Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de su hermano Sonny y de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, a todos aquellos hogares que se reúnen los domingos a aprender y escudriñar la Sagrada Escritura. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la edición número 14, la parte, decimocuarta parte de este estudio, Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Esperemos que estén todos en sus hogares tranquilos y cuidándose y tener precaución y recomendaciones que da el Estado de los países sobre esta pandemia, ¿verdad? Así que tenemos que guardar distanciamiento y estas cosas, pero siempre escudriñando la Sagrada Escritura. No nos podemos distraer en esto porque el mandato es que llevemos el Evangelio a toda criatura y llevemos la palabra de Dios tal cual es y sin adulterarla. Recuerda que este es un canal sin fines de lucros. Aquí no te pedimos que nos envíes dinero, nos mandes ofrendas, no, hermano. No te predicamos la prosperidad, te predicamos la prosperidad solamente la que está allá arriba en celestiales, en los cielos. Ahí es donde debe estar concentradas nuestras miradas y nuestros corazones. Hermano, saludo a todos aquellos que están allá en Sudamérica, en Chile, en Estados Unidos, hasta Washington, República Dominicana. Un abrazo, un saludo a todos aquellos hermanos, ¿verdad? Así que entremos al estudio, hermano. Este estudio que estamos en la decimocuarta parte de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles y es necesario que el pueblo de Dios conozca, aparte de todo esto, estos acontecimientos que se detallan en este libro, los cuales son ocultos por aquel que no lo estudia, pues están ahí escritos. Ya la revelación está dada, no hay revelación nueva. Hay iluminación que tú tienes aparte de la revelación que ya fue dada. No hay revelaciones nuevas. Todo aquel que venga con una revelación nueva que no está escrita en este canon es un hereje. Así que, hermano, es importante que nos ciñamos a lo que dice la Escritura, porque ahí está el manual de conducta de los pasos que tenemos que seguir y estudiar cada día para mejorar nuestra vida espiritual y alcanzar ese galardón que nos tiene Jesucristo allá arriba en el momento que será la entrega de los galardones. Así que pongamos atención, hermano. Busca tu Biblia, busca tu libro de apuntes y vamos a dar inicio a la decimocuarta parte, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Comencemos. Hasta este momento hemos estudiado hasta el capítulo 7, en su verso del 4 al 8 del libro de Apocalipsis. Vemos que cómo se va corriendo poco a poco el velo y esa cortina que cubre aquellas cosas que están por venir. Estamos claros que nuestro Señor Jesucristo nos dio la clave para comprender la secuencia y la cronología de este libro. Así nos la da la estructura en Apocalipsis 1:19, que ya lo he repetido muchas veces. Aquellas cosas que pasaron, las del tiempo presente y que está representada por ese periodo de gracia, el periodo de la iglesia. Es el tiempo presente, cuyo periodo está a punto de culminar, de terminar, cuando comience Apocalipsis 4:1. Recordemos que dice Apocalipsis 4:1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Es claro, hermano, ahí, ya en el capítulo 7, cuando se menciona aquí, en el capítulo 4:1, cuando dice esa palabra, sube acá, ya hemos hecho la aclaración que es ese mandato, ese llamado que hace el Señor Jesús a que suba la iglesia, donde Juan es representante de la iglesia. Ya en el capítulo 7 vimos cómo Dios dispone funciones a diferentes ángeles. Los 4 ángeles que controlan, que detenían los 4 vientos. ¿Recuerdan? 4 vientos de la tierra. Estos 4 vientos que simbolizan el juicio divino. Ellos son detenidos en su accionar sobre la tierra, el mar y la vegetación. Vemos otro ángel que sale de donde nace el sol,
Luego vemos cómo serán sellados los 144,000 para que no sean afectados por los juicios de Dios. De esta forma, este sello operará sobre los 144,000 en la misma forma que lo hizo la sangre del Cordero Pascual sobre los israelitas. Aquella noche en que fueron muertos los primogénitos de los egipcios, en Éxodo 12, del versículo 12 al 13. Este sello de Apocalipsis 7 protegerá también a los 144,000 en la misma forma que la señal de Ezequiel 9 del 4 al 6 protegió a los justos de Jerusalén. De esta manera vemos que Dios tendrá trato con Israel comenzando con los 144,000 sellados, como lo dice el libro de Romanos. Recordemos que dice Romanos 11 del verso 25 al 26. Búscalo ahí, Romanos 11 del 25 al 26. Aquí se le revela un misterio por parte de Dios al apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mira, no ignoréis este misterio, lo dice. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y por si alguna duda queda en cuanto a que efectivamente los 144,000, pues también puede verse la detallada descripción que hace el pasaje en cuanto a cómo se compone numéricamente. Esa cifra de 144,000 sale en Apocalipsis 7 del 5 al 8. Podemos buscar ahí de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Es decir, tenemos que la palabra es clara en cuanto a qué son aquellos 144,000 que se conforman con 12,000 elegidos o escogidos de cada una de las 12 tribus. Tres números en juego que aportan más evidencia a favor de la literalidad de la cifra. Estos 144,000 son israelitas, de Israel físico, sin que corresponda hacer ningún tipo de espiritualización respecto a la nacionalidad de esta persona o pretender identificarlo con la iglesia. La identificación de esos 144,000 con la iglesia presentan varios obstáculos. Entonces podemos decir que quedó demostrado que los 144,000 es un número literal y la iglesia supera ampliamente ese número. Lógico. Podemos decir que el periodo en el que aparecen los 144,000 es un periodo de juicio e ira. Y la iglesia no es destinataria de ninguna de estas dos cosas. O sea, no va a recibir la ira. Podemos decir también que el periodo en que aparecen los 144,000 forma parte de un tiempo determinado o cortado para Israel y Jerusalén. Ahí lo puedes buscar en Daniel 9:24. La iglesia ya está sellada sin que sea necesaria resellarla. ¿Estamos comprendiendo? Puedes buscar ahí en Efesios 4:30, 1:13, 2 Corintios 1:22, para que te ilustre. El pasaje pone especial énfasis en la ascendencia física de los 144,000 y la iglesia no tiene ascendencia física en Israel, ni es posible identificar a su miembro con tal o cual tribu. La pertenencia a tal o cual tribu es una cuestión física o de la carne. Resulta imposible hacer algún tipo de conexión física entre un integrante de la iglesia y una tribu. Las profecías indican que la restauración de Israel al final de los tiempos, que sale ahí en Romanos, ya lo leímos, Romanos 11 del 25 al 31, y esta profecía de Apocalipsis 7 del 1 al 8 debe ser interpretada teniendo eso a la vista.
leamos ahí en el libro de Apocalipsis, en el verso 4 al 8, estamos en el capítulo 7, recordémoslo. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Avancemos en el estudio de este capítulo 7, concentrándonos ahora en los 144,000. Hasta ahora, hasta este momento, hemos establecido con base bíblica que estos 144,000 son uno de estos dos grupos de personas que se nos presentan en este capítulo 7 y que por tanto son diferentes a la multitud que viste en ropas blancas. El sello que tendrán estos 144,000 en su frente lo protegerá de los juicios apocalípticos, al menos de las trompetas. Apocalipsis 9:4. En Éxodo 12, del verso 12 al 13, y en Ezequiel 9, del 4 al 6, confirma que este tipo de sellos de protección en tiempo de juicio están en estrecha conexión con los israelitas. Que existen al menos 4 razones por las cuales este sello es diferente al sello que reciben los integrantes de la iglesia y que está mencionado en el libro de Efesios 4:30, en Efesios 1:13, en 2 Corintios 1:22. Sumemos a todo lo dicho anterior que este número de 144,000, esto es literal. Nótese que mientras por un lado el versículo 4 dice que oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por otro lado, vamos a ver, el versículo 9 dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esto pone en evidencia que cuando el número no se puede determinar, así se establece claramente en Apocalipsis verso 9, y cuando es posible determinar el número, así también se establece en el verso 4. Tenemos de esta manera que el mismo capítulo, dos multitudes, una que se puede contar y una que no se puede contar, o que Juan no pudo contar o no se le dio revelación de la misma, el número. Apocalipsis 5:11 nos da otro ejemplo de una multitud incontable. Apocalipsis 5:11, búscalo. Cuando hablamos de los ángeles alrededor del trono, dice: y su número eran millones de millones. No nos equivoquemos espiritualizando el número y tratando de hacer que los 144,000 sea equivalente a una multitud, porque eso no es así. Cuando Apocalipsis habla de una multitud, así lo deja bien claro Apocalipsis 5:11 y 6:9. Cuando habla de una cantidad exacta, así también lo deja claro en Apocalipsis 7:4. Y así, hermano, podemos hacer un paréntesis aquí y hablar algo de las noticias de que están ocurriendo en Israel también, ¿no? Aquí vemos esta profecía donde que se están cumpliendo que las tribus tendrían que regresar. Se cumple la profecía de la tribu de Manasés, regresa a Israel para esperar la venida del Mesías. En días anteriores se han dado fake news, ¿no?, al respecto sobre la llegada del Mesías esperado por los judíos. Pues es importante que escudriñemos y conozcamos bien la Sagrada Escritura, que el anticristo saldrá en el momento de que la iglesia sea levantada. Mientras que la iglesia está aquí, protegida por el Espíritu Santo, aquí está la iglesia, el anticristo no se puede mostrar, no puede salir. En el momento que la iglesia sea levantada, eso se llama rapto, eso se llama arrebatamiento, que por cierto muchos están comenzando a negar, y ya muchos que predicaban del rapto ahora ni lo hablan, ni no lo quieren mencionar.
están truncando la esperanza de miles de personas que buscan de la palabra de Dios con corazón sincero y lo guían en los malos caminos. Entonces desvían las miradas y comienzan a entretenerlos y a llevarlos con una falsa doctrina, donde quieren hacer ver que esto del arrebatamiento y el rapto no es cierto, cuando hay suficientes bases bíblicas que explican y especifican que esto se dará y que la iglesia no pasará la tribulación. Muchos están hablando que sí, que a la mitad de la tribulación es que la iglesia se levantada. Hay otros que son post-tribulacionistas. Pues la única posición que es respaldada por la Biblia es la pretribulacionista. O sea, la iglesia es levantada antes de que comience la semana 70. O sea, esos 7 años que llamamos la tribulación y la gran tribulación. La iglesia es levantada de manera tal que el anticristo sí está en el mundo, pero no se ha dado a demostrar aún. Y estas son señales, como lo vemos aquí en esta tribu de Manasés, que más de 2700 años estuvo allá mantenida en las tierras de la India, un país hindú. Se mantuvo con sus raíces judías. Ellos están seguros de ser parte de las llamadas tribus perdidas de Israel. Y ahora la mayoría de ellos están regresando porque lo consideran su antigua patria. Ya han regresado y siguen regresando más. Se había detenido este proceso de retorno, pero esta es una parte de las tribus perdidas, ¿verdad? Que se habla. La tribu de Bnei Manasés. Bnei Manasés. Ahora, por el contrario, sí resulta correcto identificar, retornando al tema de los 144,000, sí es importante identificar a estos 144,000 con israelitas descendientes del Israel físico, por cuanto así lo establece la Escritura, sin dar pie a ningún tipo de espiritualización. Los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, que habla en el verso 4, de la tribu de Judá en el verso 5, de la tribu de Rubén verso 5, así etcétera, así siguiendo sucesivamente. Vimos que el tipo de sello utilizado y la función que cumple el mismo tiene relación directa con el Israel del Antiguo Testamento, que encontramos en Éxodo capítulo 12, versos 12 al 13 y Ezequiel 9, del 4 al 6. Estos 144,000 son el comienzo del cumplimiento de las profecías tocante al retorno de un remanente de Israel a Dios y su aceptación del Mesías. Es por ello que los 144,000 son llamados las primicias. Búscalo ahí en Apocalipsis 14, verso 4. Se diferencian claramente del grupo de la multitud de Apocalipsis 7 y 9 y de la iglesia mencionada a lo largo del Apocalipsis capítulo 2 y 13, recuérdalo. El error de interpretación no solamente ha sido por parte de los que espiritualizan el pasaje, sino que también por parte de otros que sin espiritualizarlo afirman identificarse con este grupo de 144,000. Tal ha sido el caso de los sabáticos, de los testigos de Jehová. Así lo hemos conocido y se conoce, ¿no? Hasta ahora, en conclusión, tenemos entonces que son literalmente 144,000 y que son descendientes de Israel físico. Es interesante notar que en el listado de tribus no aparecen ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Esto es consecuente con lo que establecido en Deuteronomio 29, del verso 18 al 21. Deuteronomio 29, del 18 al 22. Podemos leerlo así rápidamente. No sea que haya entre vosotros varón, mujer o familia o tribu cuyo corazón sea aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya sido en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo,
Y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová de perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Precisamente las escrituras registran que estas dos tribus, Dan y Efraín, pecaron fuertemente en lo que a idolatría se refiere, y es altamente probable que sea la razón por la cual fueron incluidas en el listado de tribus que no fueron incluidas. Podemos leer tocante al pecado de idolatría de estas dos tribus en 1 de Reyes 12, el verso 26 al 30. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. La ciudad de Dan estaba en la tribu de Dan, y el de Betel en la de Efraín. Importante saber esto. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Tenemos que también buscar en el libro de Oseas 4:17, donde dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y también es preciso buscar también en Josué 18, del 30 al 31. Este último constituye un argumento adicional a favor de la interpretación de que los 144,000 son efectivamente descendientes de Israel físico, y de que es un error cualquier intento de identificarlo con la iglesia. Nótese que la razón por la cual son excluidas las dos tribus es una razón relacionada con el Israel físico del Antiguo Testamento. Mal podría aplicarse o imputarse a la iglesia la idolatría del Israel del Antiguo Testamento. No queda opción. El pasaje efectivamente se refiere a Israel. Busquemos ahí en Apocalipsis 7:9, así lo dice la palabra: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Entremos ahora a considerar el segundo grupo mencionado por Apocalipsis, en Apocalipsis 7, es decir, la gran multitud, la multitud vestida de blanco. La identificación de esta multitud es un dato que surge del análisis de los versículos posteriores. Por lo pronto, limitémonos a analizar lo que surge después de este versículo 9, y dejemos el resto para cuando avancemos en los versos que siguen. Vamos en orden. Lo más notable de este versículo 9 es la abundante información que proporciona para que podamos contrastar a esta multitud con los 144,000, y así concluir que son dos grupos diferentes. En el grupo anterior se podía contar 144,000, pero a este grupo nadie podía contar. El grupo anterior estaba conformado por israelitas, pero este grupo se compone de personas de todas naciones, de todas tribus y pueblos y lenguas. La revelación intencionalmente contrapone ambos grupos para evitar que caigamos en el error de confundirlos. La revelación tocante a esos 144,000 centraba nuestra atención en la tierra. Recuerden
que el sellado de estos 144,000 suponía la detención o suspensión de los juicios sobre la tierra mientras tal sellado se lleva a cabo. En cambio, la revelación relativa a esta multitud nos lleva nuevamente al cielo, puesto que se nos dice que esta multitud estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. Este versículo 9, más que para identificar a esta multitud, nos resulta de gran utilidad para identificar a los 144,000. Si los 144,000 fueran un número simbólico, entonces se tendría que hacer dicho respecto a ello lo mismo que se dice respecto a la multitud, la cual nadie podía contar. Si los 144,000 fueran la iglesia y no israelitas, entonces se tendría que haber dicho respecto a ello lo mismo que se dice respecto a la multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Cierto? Se nos revela de esta manera que esta multitud estaba delante del trono. Resulta pues interesante notar que esta multitud no estaba delante del trono en las escenas del cielo que se nos describe en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Por tanto, esta multitud llega delante del trono luego de los capítulos 4 y 5. ¿Estamos claros? Y llega delante del trono por las razones que luego veremos y que están relacionadas con los eventos de Apocalipsis 6 y 13 y Daniel 7, la guerra del anticristo contra los santos de la tribulación. Según Apocalipsis 13, el anticristo llegará a tener control absoluto sobre toda tribu, lengua y nación. Y según Daniel 7:21, hará guerras contra todos los santos de la tribulación. Pon atención. Siendo entonces que su poderío alcanzará a toda nación y lengua y que usará el tal poderío para hacer guerra contra todos los santos. Se entiende entonces que la razón por la cual esta multitud proviene de todas naciones, tribus y lenguas. Así dice Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La multitud de ropas blancas estos que están delante del trono y claman declarando el gran misterio que está detrás de la salvación, la gracia. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta declaración de esta multitud constituye una de las más maravillosas verdades del Evangelio, que somos salvos no por alguna obra nuestra, sino por todo lo suficiente, esa obra redentora del Mesías, Yeshua, Jesús. Apocalipsis se revela de este punto nuevamente como un libro que no solamente contiene escatología, sino que también revela las más esenciales y profundas verdades del Evangelio. Esta aclamación a la multitud se suma al cuadro de adoración que tenemos en el cielo mientras se desencadenan los juicios apocalípticos sobre la tierra. Los 4 seres vivientes no cesan de decir día y noche: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Los 24 ancianos claman diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Estos mismos 24 ancianos cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9, búscalo, anótalo.
Entonces, ¿dónde tú prefieres estar, hermano? ¿Uno para el arrebatamiento? ¿O el grupo que va a estar en la gran tribulación? Y los millones de ángeles dicen a gran voz. Búscalo ahí en Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a esta escena de adoración se suman ahora los integrantes de esta multitud incontable, tal como veremos más adelante sale de la tribulación en Apocalipsis 7:14. El hecho de que esta multitud salga de la tribulación constituye uno de los muchos argumentos para sostener que no es la iglesia. Si la multitud fuera la iglesia, pues entonces tendríamos que una iglesia fraccionada, puesto que obviamente no toda la iglesia está viva al momento de la tribulación. Aún en la hipótesis de que la iglesia pasara por la tribulación, sería imposible que toda la iglesia saliera de la tribulación, puesto que su mayor parte habrá resistido a la misma. Las palmas que cada uno de los integrantes de esta multitud incontable tiene en sus manos expresan gozo. Búscalo ahí en Levítico 23:40. Dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y las vestiduras blancas son, sin lugar a duda, expresión de la pureza, producto de la limpieza con la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. En Apocalipsis 7, en versos 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aunque no lo parezca, este versículo contiene tesoros escondidos, puesto que revela una tremenda riqueza espiritual y una gran enseñanza. Los versículos no dejan de ser recipientes de grandes verdades, aunque simplemente sean descriptivos, como en este caso. La profecía indica que la multitud de los versículos 9 y 10 es acompañada por ángeles que también están de pie delante del trono. El número de estos ángeles es de millones, según habíamos visto en ocasión de analizar en Apocalipsis 5:11. La palabra nos revela que los ángeles no solo están para servicio y ejecución de la voluntad de Dios, sino que también están para alabarlo, tal como surge en el ejemplo de Hebreos 1:6, en Salmos 103:20, Salmos 148:2, en Isaías 6:3, Apocalipsis 5:11, y precisamente aquí en Apocalipsis 7 lo vemos en esa actividad de adoración, con la diferencia de que aquí lo están haciendo conjuntamente con esa multitud de salvos. Lo que los ángeles hacen en esta escena celestial que estamos considerando es asentir, confirmar, sumarse a la adoración de esa multitud. Noten que primero la multitud clama en el versículo 10 diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a continuación los ángeles dicen amén. Versículo 12. Y recién luego los ángeles pronuncian su propia alabanza. Sale ahí en Apocalipsis 5:13: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Noten la similitud de esta alabanza con la que aparece descrita ahí en Apocalipsis 5:13, que proviene de todo lo creado. La presencia de estos millones de ángeles junto a esta multitud habla, entre otras cosas, de la estrecha relación que existe entre los salvos y estos seres celestiales. Los ángeles cuidan de los hijos de Dios, según Génesis 19:1 y 12, en Salmos 34:7, en Daniel 6:22, en Hebreo 1:14. Particularmente presten atención a este último versículo que, refiriéndose a los ángeles, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio
a favor de los que serán herederos de la salvación. Resulta imposible imaginarse por un instante a estos millones de ángeles que están para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Participar en adoración conjuntamente con esa multitud de salvos, sentir, a confirmar, a respaldar esa adoración de la multitud y sumarse luego con su propia alabanza. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos 8:19. Imagínense cómo se sentirán esos ángeles al poder, no solamente por esa multitud de salvos, sino también al poder compartir la alabanza junto con ellos. En el mismo sentido, ahí en 1 Pedro 1:12 nos revela que los ángeles anhelan mirar las cosas que ahora nos son anunciadas a nosotros. Cuando esa profecía se cumpla y los ángeles participen junto a la multitud en la adoración a Dios, entonces habrá casi llegado a su fin ese proceso de aprendizaje de los ángeles del que habla 1 Corintios 4:9, cuando dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Las luchas que aquí mantenemos contra los gobernadores de las tinieblas, anota ahí Efesios 6:12, nos ponen a prueba constantemente, y todo ello es observado por los ángeles, los cuales así aprenden aún más acerca de la fidelidad a Dios y la fe. Mientras los demonios esperan que seamos vencidos, los ángeles esperan que nosotros salgamos vencedores. Así que imagínense el gozo de estos ángeles a ver allí delante del trono a los que vencieron durante la tribulación. La adoración a Dios proviene entonces no solo de los 4 seres vivientes, sino también de los 24 ancianos, así como de la multitud, 3 y 7, 10, y ahora también vemos que también proviene de los millones de ángeles, 5:11, 5:11, 7:12 también. Anótalo ahí. Esta adoración tiene un único destinatario: Dios y el Cordero Jesucristo. ¿A quién alabas tú? ¿A ti mismo? ¿A una religión? ¿A las cosas materiales? ¿Al dinero? ¿Por qué no alabas al Señor? Él es quien es digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Recordemos Apocalipsis 7, del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El hecho de que uno de los ancianos hable a Juan quita peso a la tesis de que los 24 ancianos son símbolos de la iglesia. Al hablar, el anciano adquiere individualidad y pierde así el eventual simbolismo que pudiera tener. Este tema ya lo vimos al estudiar Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 5:10. El anciano pregunta a Juan respecto a la identidad y la procedencia de la multitud, precisamente para poner de manifiesto así la ignorancia de Juan al respecto. El anciano pregunta para hacernos ver a nosotros que Juan no sabe quiénes son los de la multitud ni de dónde vienen. Juan reconoce su ignorancia
respecto a la identidad y la procedencia de la multitud, al no responder lo que el anciano le preguntó y decir en cambio, Señor, tú lo sabes. El hecho de que Juan no sepa quiénes son ni de dónde vienen tiene importancia crucial. Ellos revelan que la multitud no es la iglesia. Pues Juan es parte de la iglesia, recordemos. Si él es parte de la iglesia, él reconocería a la iglesia. Pero esto entonces nos revela, nos da un punto importante, crucial aquí, que esa multitud no es la iglesia. Si fuera la iglesia, Juan la conocería. Reconocería a su integrante y sabría de dónde vienen. ¿Desconocería acaso Juan la iglesia siendo que él es miembro de la misma? Claro que no. ¿Desconocería Juan a la iglesia siendo que es una de las columnas principales de la iglesia según Gálatas 2:9? ¿Desconocería acaso Juan a la iglesia siendo que es parte de los cimientos según Efesios 2:20? Sin duda alguna, la respuesta es un rotundo no. Como respuesta. Este argumento de que la multitud no es la iglesia es confirmado además por la información que el anciano le proporciona a Juan. Cuando éste reconoce su ignorancia al respecto, el anciano dice dos cosas de vital importancia sobre esta multitud. Aquí está conformada por salvos, que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, y que han muerto durante la tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hasta aquí, hermano, este estudio, esperemos que vayamos analizando y estamos haciéndolo paso por paso para que nadie se nos confunda aquí y todos estemos claritos en la secuencia y en la cronología de este libro importante que es el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo al pueblo, su pueblo, la iglesia. Es vital que tú sigas la secuencia. Escudriña bien la palabra de Dios. Y tú decidirás si tú perteneces a qué grupo. Al que se va en el rapto o a aquellos que se van a quedar para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, donde serán perseguidos y masacrados, asesinados por parte del anticristo. Y aquellos que no se pongan la marca serán asesinados, serán guillotinados, le quitarán su cabeza. ¿Serán parte acaso de ese grupo de los decapitados o de aquellos mártires que van a reclamar venganza y que se les dice que esperen un poquito más de tiempo para que se complete el número, los que morirían iguales que ellos? Estamos a tiempo de decidir a qué grupo tú perteneces. Y todo aquello que se han sorprendido, así como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, todos aquellos que no están velando y que han desistido de creer en lo que dice la Sagrada Escritura, que seríamos levantados. La iglesia será levantada en el rapto, ese es definitivo. Pues depende de ti. Tú tienes la capacidad para pensarlo y decidir. El albedrío, ese libro albedrío que Dios le dio al hombre para decidir qué camino tomar. Sin duda alguna, el boleto más seguro es que nos vayamos en el rapto. Ese es el boleto más seguro. Pues escaparemos, como dice, de esos juicios, esa ira de Dios que será derramada sobre la tierra. Esos 21 juicios, de los cuales ya hemos hablado, los 7 sellos. Y pronto entraremos al estudio después de las 7 trompetas. Posteriormente, las 7 copas del aire. Shalom Alejín. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.